capítulo 6 y vamos a ver la tercera parte de este pasaje que hemos estado observando, capítulo 6 del verso 16 al 19. Leemos todo el pasaje para poder continuar. ¿Lo tienen todos? Página 1006, ¿sí? Dice así la palabra de Dios: 6 cosas aborrece Yahvé y aún 7 abomina su alma. Esto para los que dicen que Dios es una fuerza, que Dios es una energía. Si fuera así no tendría alma, ¿cierto? Ojos altivos, lengua mentirosa, manos que derraman sangre inocente, corazón que maquina planes perversos, pies presurosos para correr al mal, testigo falso que habla mentiras y el que enciende rencillas entre sus hermanos. Hemos estado viendo las dos primeras partes, que son ojos altivos y lengua mentirosa, y hoy nos toca ver la tercera cosa que Dios aborrece, que son las manos que derraman sangre inocente. No sé si ustedes han leído en algún momento algunos de los profetas, ¿sí? Cuando da una profecía contra Damasco, contra Siria, contra Babilonia, contra todos los países, contra todos los países que son los países de origen semítico, como por ejemplo Irán, Irak, todos esos países que se levantan. Rusia, cuando habla de Gog y Magog, habla de todo, de Rusia y toda esa zona. Estados Unidos también, aunque parezca mentira, está próximo a la caída también. Todas estas cosas, todas estas naciones han derramado sangre inocente mucho tiempo. Y esto es algo que proféticamente se va a cumplir, aunque a nosotros parece que el Señor se tardará. Esto es un tiempo que se va a cumplir. Todas las profecías que están allí contra estas naciones se van a cumplir. Solo que nosotros muchas veces no entendemos o no conocemos la ubicación. Entonces por eso no entendemos contra qué nación es la profecía. Pero las profecías están para cumplirse según la ubicación donde estén. Y mayormente las que se van a juntar dentro de muy poco tiempo, en la gran tribulación, para destruir o aniquilar o borrar del mapa a Israel. Todas esas naciones van a ser destruidas precisamente por el Señor y por su palabra. El Señor va a venir y va a juzgar todas esas naciones y esas naciones van a ser destruidas. Entonces, la tercera cosa que Dios aborrece, las manos que derraman sangre inocente. Todas esas manos que han derramado sangre inocente desde la fundación del mundo hasta ahora, desde la sangre de Caín, desde la sangre de Abel que fue derramada por el primer asesino, que fue Caín, todos van a ser juzgados. Solo que nosotros muchas veces vemos esto como tardanza, pero todos estos, a cada uno le va a llegar su tiempo. De eso no le quepan duda. Por eso es que decimos gloria a Dios por esta salvación tan grande que tenemos, hermanos, porque Dios nos ha sacado de estas cosas que Dios aborrece. Permítanme decirles, aunque ustedes no encajen, o ustedes o yo no encajemos en las manos que derrama sangre inocente, o en los ojos altivos, o en los pies presurosos para correr al mal, en alguna de estas encajamos nosotros. Y estábamos destinados, estábamos condenados, hermanos. Estábamos condenados. Estábamos bajo la maldición de la ley. Pero Dios, que es bueno y misericordioso, nos sacó debajo de la maldición y ahora no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Gloria a Dios. ¿Amén? No hay condenación para nosotros. No estamos condenados por esto. Y si no, estaríamos siendo aborrecidas o nuestros actos serían aborrecidos por Dios por estas cuestiones. ¿Ven? Miren ustedes. Uno de los 10 mandamientos dice, no asesinarás. Aunque muchas traducciones dicen no matarás, pero en realidad no es no matarás, sino no asesinarás, porque el hebreo ratzah significa no asesinarás, no matarás. ¿Por qué? No es no matarás,
para el cual hay otros términos hebreos, lo que prohíbe el mandamiento es la muerte premeditada de otro ser humano. Y ahora voy a pasar a explicar esto. Porque ha habido una gran controversia e inclusive muchas veces discusión en que si un cristiano puede ser militar, un cristiano puede ser policía, este tipo de cosas. Si un cristiano quiere ser militar o quiere ser policía, entra a las fuerzas de la ley, tranquilamente puede hacerlo. Y cuando llegado el momento tiene que matar a un ladrón o a un enemigo, puede hacerlo tranquilamente porque la Biblia dice no asesinarás, no matarás. Pues ahora les voy a mostrar los pasajes. No se asusten. No estoy no estoy a favor del asesinato. Estoy a favor de hacer cumplir la ley. Miren, como cuando Caín mató a Abel, llevándolo engañado al campo para asesinarlo. Eso es asesinato. Eso es asesinato. Eso es lo que Dios aborrece, lo que detesta, lo que Dios sentencia. Eso es lo que Dios sentencia, el asesinato. En Génesis 9:6, Dios establece que el que asesina premeditada, violenta e intencionalmente a otro, tiene que ser ejecutado. Tiene que ser ejecutado. Luego Moisés lo prescribe como lo que conocemos como la ley del talión, y en esto sí me van a acompañar a Éxodo capítulo 21, versos 23 al 25. Éxodo 21. Éxodo 21 está en la página 88, 23 al 25. Página 89. Miren ustedes, si comenzamos a leer desde el verso 22, fíjense ustedes cómo comienza esto. La ley, esto se llama la ley del talión o la ley del talión. Éxodo capítulo 21. ¿Lo tienen todos? ¿Me encuentran? ¿Sí? Si al luchar dos hombres golpearan a una mujer encinta y su hijo sale sin estar formado, serán multados según lo que el marido de la mujer imponga a ellos y les sea impuesto por los jueces. Pero estando plenamente formado, pagará vida por vida. Ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, contusión por contusión. Les dije hasta el 25, ¿cierto? Miren ustedes. Levítico capítulo 24, 17 al 22. ...17 al 22... dice... Perdón... estaba buscando en cualquier parte... 24... 24, 17 al 22... ¿Lo tienen? Página 144... Página 144... Esto es lo maravilloso de poder tener todo en la misma Biblia, porque podemos seguirnos. 17 al 22 dice: el hombre que quita la vida a otro hombre ciertamente morirá. Eso se llama la ley del talión. Y el que la quita a un animal lo restituirá, animal por animal. El que cause lesión a su prójimo según hizo, así le será devuelto. Fractura por fractura, ojo por ojo, diente por diente. Según la lesión que cause a otro, así le será hecho. Eso era un poco para frenar la violencia. ¿Sí? Alguien violento le sacaba un ojo a alguien, se le sacaba el ojo a él. Y el que mate a un hombre, morirá. Y el que mate a un hombre, morirá. Pero no está hablando de matar a un hombre accidentalmente, sino de matar, de asesinarlo. ¿Sí? Una misma justicia tendréis
el extranjero y el nativo, porque yo soy Yahvé, vuestro Dios, vuestro Elohim. ¿Se dan cuenta que bajo la ley las cuestiones no eran... Si en nuestra República Argentina se hiciera la ley conforme a lo que Dios escribió en la Torá, ¿saben cuánta violencia se frenaría, no? ¿Cuánta violencia? Deuteronomio 19. Deuteronomio 19. Esto para que puedan ustedes comprender la diferencia entre derramar sangre inocente y la ley que Dios hacía cumplir. Les dije Deuteronomio 19, del 18 al 21. Deuteronomio 19, del 18 al 21. Página 225. Página 225. Bien, bien, bien. ¿Se encontraron? Sí. 18 al 21. Dice así. Los jueces indagarán bien. Si resulta que aquel testigo es un testigo falso y que ha calumniado a su hermano, le harás tal como él intentaba hacer a su hermano. Así extirparás el mal de en medio de ti. Y los demás, al enterarse, atemorizados, no volverán a cometer maldad semejante entre los suyos, entre los tuyos. No le tendrás compasión, no le tendrás compasión. Vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Miren ustedes, ¿no? Después dice, cuando la policía es dura, cuando agarran a alguien y la policía es dura, fíjense si era dura la ley en ese momento. Pero la ley no era solamente en el pueblo de Israel, porque miren ustedes, en el código Hammurabi, es decir, el código babilónico, en el artículo 296 y en el artículo 297 existía algo parecido a la ley del Talmud. Exactamente, casi igual. Ahora, Pablo hace una seria advertencia a los cristianos a someterse a las autoridades. Y esto es lo que voy a dejar claro. Fíjense ustedes lo que dice en Romanos, hermanos. En Romanos capítulo 13. Que esta es la parte que quiero dejarles claro. Capítulo 13. ¿Lo buscan? Dice, y presten atención a esto, Romanos, capítulo 13, verso 1 al 4, en la página 1331. Dice, toda persona, miren ustedes, traten de comprender lo que les voy a leer. Página 1331. Y allí, ayuden por favor a la hermana. Dice, toda persona sea dócil a las autoridades gobernantes. Toda persona sea dócil a las autoridades gobernantes. ¿Por qué digo esto? Pedro dice algo parecido, honrad al rey. Y en el tiempo de Pedro y de Pablo, el César que existía en ese tiempo era Nerón. Uno de los más perversos, depravados césares que hubo en Roma. Pero Pablo dice, fíjense ustedes, toda persona sea dócil a las autoridades gobernantes. Y los que gobernaban en Jerusalén, precisamente, no eran de Israel, eran puestos por los romanos. Así que tampoco eran las carmelitas descalzas. Dice, porque no hay autoridad sino de Dios. Y las que existen por Dios son instituidas. ¿Por qué se nos prohíbe a nosotros estar renegando o insultando o diciendo cosas contra los gobernantes? ¿Por qué se nos prohíbe a nosotros como cristianos? Porque las que existen por Dios son instituidas. Claro, ustedes me van a decir, ¿cómo? Entonces los gobiernos que tenemos han sido instituidos por Dios. Sí, porque son los gobiernos que nosotros nos merecemos. Fíjense ustedes, cuando en Israel,
el gobierno era teocrático y en el tiempo de los jueces, dice el mismo escritor del libro de los jueces, que no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Cómo que no había rey en Israel? Había un rey. No había un rey visible, había un rey invisible y ya había dejado su palabra por medio de Moisés para que para que Israel se gobernara por medio de su palabra. Hermanos, nosotros cristianos nos gobernamos por medio de su palabra. Tenemos la palabra para gobernarnos. Nosotros no necesitamos mirar al presidente, mirar a la gobernadora, mirar al intendente. No necesitamos mirarlos a ellos para ser gobernados. Somos gobernados por la palabra. ¿Queda claro? ¿Ven ustedes? Y entonces los gobiernos que hay son instituidos por Dios. ¿Quién permitió que estuviera el presidente que tenemos? Dios permitió que estuviera el presidente. ¿Por qué es el presidente que nos merecemos? Porque si nos volviéramos a Dios, clamáramos a Él, entonces Dios cambiaría los gobiernos. Pero tenemos que comprender que todas las naciones van hacia la destrucción. No nosotros los cristianos, todas las naciones van hacia la destrucción. Porque todas las naciones, calladitos la boca, están derramando sangre inocente. Algunos más notorios, otros menos notorios, pero todos derraman sangre inocente. Sea directamente o indirectamente. Fíjense ustedes, cuando Herodes manda a los soldados a matar a todos los niños menores de 2 años o de 2 años para abajo en Betlehem, la Biblia no dice que él mandó a matar, la Biblia dice que Herodes mató, porque el autor intelectual del hecho fue Herodes. Entonces no fueron los soldados, fue el autor intelectual delante de Dios el culpable de derramar sangre inocente. ¿Me entienden eso? Ven ustedes, entonces, las que existen por Dios son instituidas. Entonces nosotros no tenemos que hacer caso del gobierno, de los gobiernos, porque los gobiernos suponen gobernar, porque a esos gobiernos los gobierna otro. Por eso el apóstol Juan dice en su primera carta, el mundo yace en el maligno. ¿Qué significa eso? Está muerto bajo el poder del maligno. Entonces no hay un solo gobernante que gobierne con equidad. ¿Por qué? Porque todos suponen gobernar, pero el que lo gobierna es Satanás. ¿Ven ustedes? Algunos pueden gobernar con algunos aspectos de acuerdo a nosotros, pero siempre hay otros aspectos que no están de acuerdo con nosotros. O no están de acuerdo con la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Bien? Dice, de manera que el que resiste a la autoridad resiste a la disposición de Dios. ¿Por qué entonces en las manifestaciones, cuando la policía reprime o lo que sea que hagan, siempre sucede algo o hay algún muerto? ¿Por qué? ¿Por qué sucede eso? Sucede eso porque las autoridades están puestas por Dios y resisten, y el que resiste a la autoridad resiste a la disposición de Dios. Y los que resisten acarrean juicio para sí mismos. ¿Ven ustedes? Vayan siguiéndome con esto. Porque los gobernantes no son de temer para el que obra el bien. Nosotros no tenemos que tener temor cuando obramos bien. ¿Por qué tenemos que tener temor de las autoridades o de los gobernantes? No tenemos que tener temor mientras obremos bien. Dice... Y ustedes pueden decir, entonces, ¿qué pasó con Jesús? ¿Qué pasó con Jesús? Entonces, que lo llevaron a la cruz y era inocente. Pero en el caso de Jesús tenía que morir, porque sin sangre no hay remisión. Si Cristo no hubiese muerto, nosotros no habríamos sido salvados, porque no habríamos sido limpiados nuestros pecados. No habrían sido limpiados nuestros pecados. Que hay gente inocente que muere, sí. ¿Por qué entonces Dios aborrece al que derrama sangre inocente?
precisamente porque cuando mueren inocentes hay culpables que hacen morir a esos inocentes. Y la sangre de esos inocentes clama delante de Dios, es volcada sobre la tierra y clama delante de Dios, y esa sangre será vengada en algún momento. Amén. Porque los gobernantes no son de temer para el que obra el bien, sino para el que obra mal, el mal. ¿Quieres, pues, no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás aprobación de ello. ¿Bien? Porque es un servidor de Dios para tu bien. ¿Para el bien de quién? Para el bien del cristiano es un servidor de Dios. Para el bien de aquellos que obran bien o que quieren o que aman o anhelan la justicia. Pero si haces lo malo, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigo al que practica lo malo. Entonces, ahí vamos a lo que les quiero explicar. Una cosa es no asesinarás y otra cosa es no matarás. Lo que uno de los mandamientos dice es no asesinarás. Lo que está prohibido o lo que será ejecutado o sentenciado será el asesinato. Pero cuando la autoridad puesta por Dios castiga lo malo o castiga al malo, eso no es asesinato. Eso precisamente es hacer cumplir la ley de Dios, a diferencia del asesinato. ¿Ven ustedes? Entonces la sangre inocente es la que se derrama sobre la tierra y a los que Dios aborrece, a los que derraman sangre inocente. Pero cuando un culpable paga el precio por su culpa, eso no cuenta delante de Dios como pecado, sino como venganza, dice, pues es servidor de Dios, vengador para castigo al que practica lo malo. ¿Se comprende? ¿Bien? Entonces esa tercera cosa que Dios aborrece, las manos que derraman sangre inocente, son las que van a tener que rendir cuentas. Entonces, queda claro esto, una cosa es no asesinarás y otra cosa es la mala traducción que ha habido, que es no matarás. Pero lo que Dios prohíbe es el asesinato. Y por eso es que desde la sangre de Caín, desde la sangre de Abel derramada por Caín en adelante, todos los asesinos, todos los que han derramado sangre inocente, todos van a pagar el precio por su pecado. Ya son culpables delante de Dios, ¿sí? Ya son culpables. La cuarta cosa que Dios aborrece, el corazón que maquina planes perversos. Ahora, ¿quién de nosotros ha estado libre de esto? ¿Quién de nosotros en nuestro corazón no ha maquinado cosas en algún momento? ¿Quién de nosotros no ha pensado en algún momento, si lo agarro del cogote, se lo retuerzo como un pollo? ¿Sí? Bueno, eso son maquinaciones. ¿Sí? ¿A cuántos les han salido los colmillos? Les han salido los colmillos con ganas de morderlo todo para quitarle la sangre. ¿Sí? Esas son algunas de las maquinaciones. ¿A quién otro no ha maquinado cosas en su corazón? Bueno, de eso hemos sido culpables. Todos hemos sido culpables. De una u otra cosa hemos sido culpables todos. La naturaleza corrompida por el pecado produce miles de pensamientos. Miren ustedes, la naturaleza corrompida por el pecado produce miles de pensamientos de maldad en los corazones. Y muchos son llevados a la acción. Muchos de esos pensamientos son llevados a la acción. Miren lo que dice Marcos capítulo 7, versos 14 al 23. Marcos, capítulo 7. Ya les digo la página. 1143.
1143. Es Marcos 14 al 23. Marcos 7, 14 al 23. Comenzamos, sí, tiene razón, comenzamos en 1142. ¿Lo tienen todos? Sí, 1142. Dice: y llamando otra vez a la multitud les decía: oídme todos y entended. Nada hay fuera del hombre que entre en él y lo pueda contaminar, sino que las cosas que salen del hombre son las que contaminan al hombre. Y cuando entró en casa, apartándose de la multitud, sus discípulos le preguntaban acerca de la parábola, y les dice: ¿así que también vosotros estáis sin entendimiento? Les dice: ¿no comprendéis que todo lo que de fuera entra en el hombre no puede contaminarlo? Pues no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía purificando todos los alimentos. Entiéndase, si uno toma veneno, más vale que se hace envenenado. Pero lo que está diciendo es, esto decía purificando todos los alimentos. Porque entre los judíos había alimentos puros e impuros, animales puros e impuros, y él dice, él está purificando todos los alimentos. O los alimentos kosher, como se llama. Y añadió, lo que sale del hombre es lo que contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, inmoralidad sexual, hurtos, homicidios, adulterios, avaricias, maldades, engaño, sensualidad, envidia, maledicencia, soberbia, insensatez. Todas estas maldades salen de adentro y contaminan al hombre. Amén. ¿Ven ustedes? ¿Ven ustedes? Lucas dice que hay personas buenas, pero no totalmente buenas. Capítulo 6, verso 43 al 45 de Lucas. ...43 al 45 de Lucas. Dice en la página 1170. 1170. No hay árbol bueno que da fruto malo, ni árbol malo que da fruto bueno, porque cada árbol es conocido por su propio fruto. No se recogen higos de unos espinos, ni vendimian un racimo de uvas de una zarza. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca lo bueno, y el malvado saca lo malvado, porque de la abundancia del corazón habla la boca, o habla su boca. ¿Ven ustedes? Entonces, todos los hombres, como lo veíamos en la otra parte, en capítulo 7 de Marcos, todos los hombres tienen algo malo. Algo malo brota de su corazón. Ahora, ¿tienen partes buenas? Tiene partes buenas. Tienen partes buenas y tienen partes malas. ¿Sí? Cada uno tiene partes buenas y tiene partes malas. Ahora, no siempre sale todo lo bueno que uno quisiera que saliera de ninguno de nosotros. Hasta de nosotros mismos muchas veces salen cosas que decimos: ¿de dónde salió esto? No lo tenía previsto. ¿De dónde salió esto? ¿Ve? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Sin embargo, Jesús dijo que uno solo es bueno, Dios. Uno solo es bueno, Dios. Marcos 10, 17 al 18. Marcos 10, 17 al 18. Dice en la página 1147. Y cuando se puso en camino, vino uno corriendo y arrodillándose le preguntaba: Maestro bueno, ¿qué he de hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, sino uno solo, Dios. ¿Por qué?
porque es del único de donde no salen las cosas que vimos en Marcos capítulo 7. ¿Ven? Hay otros pasajes. Entonces, ¿estamos todos condenados por malos? ¿Estamos todos condenados por malos? No. Segunda de Corintios 5:17 que nos dice, de modo que si alguno está en Cristo, es nueva creación. Las cosas viejas pasaron, he aquí, son hechas nuevas. Efesios capítulo 2, verso 1 al 10. Siguiendo con ese tema, o con ese trazo. Efesios 2. Entonces vamos a observar aquí. Vamos a observar aquí que en un tiempo estábamos siendo gobernados por alguien. Permítanme decirles mientras buscan. Capítulo 2 de Efesios, 1337 la página. 1337 la página. ¿Lo encuentran arriba, el numerito? ¿Sí? 1337, arriba. Mientras buscan, esto es lo que les voy a decir. No hay libre albedrío, es decir, las personas no tienen libre decisión. No es que pueden decidir por Cristo o no decidir por Cristo. Si Cristo no lo salva, no se salva nadie. Porque ninguna persona viene hacia Dios. Dios ha venido a las personas. Dios vino a las personas. Dios vino a la humanidad. Entonces, si una persona quiere ser atea, si quiere ser gnóstica, quiere ser lo que quiera ser, esas personas han tomado una decisión, pero alguien determinó sobre su mente que piense eso. Porque si no somos de Dios, somos de otro. Estamos bajo otro. Si no estamos bajo el gobierno de Dios, estamos bajo otro gobierno, que no es el de Dios. Miren ustedes. Capítulo 2. Y a vosotros, estando muertos en vuestros delitos y pecados, es decir, nosotros todos muertos en delitos y pecados, en los que anduvisteis en otro tiempo según la tendencia de este mundo. ¿Vieron? ¿Cómo va el mundo así? ¿Sí? Si Dios no nos hubiese salvado, nosotros iríamos con la misma corriente. ¿O no? Iríamos todos en la misma corriente. Ahora, como dijo alguien, solo los peces muertos siguen a la corriente. Solo los peces muertos siguen a la corriente. Nosotros somos peces vivos. Dice, conforme al príncipe de la potestad del aire, que tomábamos la forma de lo que el príncipe de la potestad del aire, que es el diablo, el maligno, bajo el cual yacíamos, tomábamos esa forma. Así como el mundo quería, nosotros tomábamos esa forma. Dice, del espíritu que ahora mismo está energizando en los hijos de la desobediencia, y eso éramos nosotros, hermanos. Hoy somos hijos de obediencia, pero en otro tiempo éramos hijos de la desobediencia. Y el maligno, Satanás, y este sistema energizaba en nosotros, producía la energía en nosotros para hacer siempre lo malo. Entre los cuales también todos nosotros en ese tiempo éramos conducidos por los deseos apasionados de nuestra carne. Sí. Amén. Poniendo por obra las tendencias de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira. Por naturaleza hijos de ira. ¿Saben qué significa eso? Que si Cristo no nos hubiese salvado, nosotros estaríamos bajo la ira de Dios y próximos a la destrucción. Como todo el mundo. Amén. ¿Por qué debemos orar entonces por la gente? ¿Por qué debemos orar por los nuestros o por aquellos que conocemos o aquellos que sabemos que necesitan salvación? ¿Por qué debemos orar por ellos? Porque están bajo la ira de Dios. ¿Ven? Lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. Y juntamente con Cristo Jesús nos resucitó y nos hizo sentar en los celestiales. Es decir, allí en los cielos, más allá del sol.
para mostrar en los siglos venideros la inmensurable riqueza de su gracia, es decir, la riqueza de su gracia que no se puede medir, que no tiene mensura, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de fe, y esto no de vosotros, es el don de Dios. Todo el plan de salvación, como también la fe, es el don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, para que nadie pueda decir yo me salvé. Si el hombre tuviese la decisión de venir a Dios, ya sería una obra y no sería gracia. Entonces, como el hombre no puede hacer eso, Dios tiene que salvar por gracia. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para obras buenas. Ahora sí, las obras son necesarias después de haber sido salvados, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Las obras, queridos hermanos, ya están preparadas. Lo que tenemos que hacer es entrar en sus obras, gobernar ese corazón. Entonces ya no habrá, siempre habrá pensamientos que brotan, pensamientos que vienen y uno dice, ¿y de dónde vino este pensamiento si no es mío? Satanás se encarga de plantar pensamientos. Él no puede leer tus pensamientos, no puede leerlos, no puede leer tu mente, pero sí puede clavar pensamientos, plantar pensamientos. Él puede plantar pensamientos, semillas, puede plantar semillas. El problema es si nosotros las dejamos germinar. Como dijo alguien, no podemos evitar que los pájaros vuelen sobre nuestra cabeza, pero podemos evitar que aniden en nuestra. Bueno, conmigo tienen problemas para anidar. Van a tener que traer muchos palitos para que hagan niditos. La quinta cosa que Dios aborrece: pies presurosos para correr al mal. Los pies caminan hacia donde el corazón ordena. Los pies no caminan solos, los pies caminan hacia donde el corazón ordena. Por eso que tenemos que cuidar nuestro corazón. ¿Por qué? Porque nuestro corazón es el que nos va a llevar, el que le va a dar la orden a los pies para que vayan a donde no deben ir. La quinta cosa que Dios aborrece: pies presurosos para correr al mal. Los pies caminan hacia donde el corazón ordena. Si un corazón es gobernado por la maldad, los pies irán en esa dirección. Isaías 59, 7 y 8. Por eso será, creo, y el apóstol Pablo repite, inspirado por el Espíritu Santo, página 556. Cuando lo hayan encontrado todos, les explico. Escucho ruidito de hojas. Página 556. ¿Lo tienen? Bien. Ahora présteme atención un cachito. Si lo encontraron, présteme atención un cachito. ¿Será por eso que tantas veces el apóstol Pablo dice que tenemos que cuidarnos unos a otros, ser dóciles unos a otros, someternos unos a otros, todo ese tipo de cosas? ¿No será por eso, por el hecho de que nos tenemos que cuidar unos a otros, que nos dice, todo en tantas partes dice unos a otros, unos a otros, unos a otros? Si ustedes buscaran cuántas veces dice unos a otros Pablo, verán ustedes que todas tienen que ver con un cuidado que todos tenemos que tener con todos. Cuidarnos unos a otros, principalmente los de la fe. 59, 7 y 8 dice: sus pies corren al mal, se apresuran a derramar sangre inocente. Sus pensamientos son pensamientos de iniquidad. Desolación y ruina hay en sus caminos. No conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus pasos. Se abren veredas tortuosas. Cualquiera que anda en ellas no conocerá la paz.
no conocerá la paz. El mal no es un absoluto, hermanos. Así como la luz, así como las tinieblas o la oscuridad no es un absoluto, el mal no es un absoluto. Porque el mal existe o está cuando hay ausencia de bien. El mal no es un absoluto, el bien sí. El mal abunda cuando el bien está ausente. ¿Por qué hay tanto caos? Precisamente porque no hay orden. ¿Por qué es entonces que Dios establece que haya un milenio, un reino milenial? Es decir, que Cristo en su segunda venida viene a establecer el reino sobre la tierra, un reino milenial. ¿Por qué? Que eso lo pueden encontrar en Apocalipsis capítulo 20 o 21. ¿Por qué hay un reino milenial? Porque la única forma de establecer la justicia con vara de hierro sobre la tierra es si Jesús mismo es el que reina sobre la tierra. Por eso será establecido el reino, después de la gran tribulación. ¿Por qué entonces en su segunda venida Dios va a aniquilar a todas esas naciones que vienen contra Jerusalén y que han derramado, todos estos siglos atrás han derramado tanta sangre inocente? ¿Por qué serán aniquilados? Porque va a establecer la justicia, una justicia milenial. Por 1000 años será establecida la justicia. ¿Y cómo será establecida? La justicia reinará, no morará, reinará. ¿Reinará por qué? Porque reinará con vara de hierro. El hombre que mate a otro en el milenio será muerto. Inmediatamente será muerto. ¿Ven ustedes? Esa es la justicia que se va a establecer en el milenio. Por eso tenemos desatada la maldad en todo su poder en estos 7 años después del arrebatamiento. Y Jesús tendrá que venir a establecer la justicia sobre la tierra, porque si no, la maldad, imagínense, no está la iglesia, que es la que detiene, por medio de sus oraciones, la que detiene la maldad ahora. No está la iglesia. Imagínense ustedes la maldad que va a haber. No quiero entrar en esos detalles, pero simplemente les estoy mostrando que exactamente por la ausencia del bien es que el mal prolifera. Dice en Romanos 12:21, dice: no seas vencido por lo malo, sino vence con el bien el mal. La sexta cosa para poder terminar. La sexta cosa que Dios aborrece: testigo falso que habla mentiras. El 9º mandamiento dice en Éxodo 20:16: no declararás testimonio falso contra tu prójimo. Esto no es lo mismo que la lengua mentirosa del punto 2. Esto es un término judicial. Cuando somos llamados a declarar o testificar en un juicio indagatorio, cuando hay una demanda judicial de por medio, hay que ser veraz al hablar. Dice Éxodo 23, 1 al 6, 1 al 3. Éxodo 23, 1 al 3. Éxodo 23, página 90. Página 90. Éxodo 23, 1 al 3. 23, 1 al 3. Dice: no levantarás falso rumor, ni te pondrás de acuerdo con el impío para ser testigo falso. No seguirás a la mayoría para hacer mal, ni testificarás sobre contienda alguna. Miren, no testificarás sobre contienda alguna, inclinándote a la mayoría para pervertir la justicia. No porque la mayoría diga una cosa, nosotros nos vamos a inclinar a lo que la mayoría dice. Por eso es necesario indagar. Dice: y tampoco favorecerás al pobre en su pleito. ¿Qué es lo que hoy sucede? ¿Qué es lo que sucede hoy? Porque hay personas pobres, se las favorece porque es pobre solamente, sin indagar si realmente es correcto.
lo que está pasando. ¿Ya? Dice, y tampoco favorecerás al pobre en su pleito. ¿Ven ustedes? ¿Se dan cuenta ustedes cómo legisla, cómo limita Dios por medio de la ley las cosas que son injusticia? Bueno, estas mismas cosas serán implantadas en el reino milenial. Estas mismas cosas, hermanos. Miren ustedes. Proverbios 12:17. Proverbios 12:17. Página 1012, en Proverbios 12, 17. El testigo veraz declara con justicia, el testigo falso con mentira. Porque es falso, precisamente, porque es falso. 22, el verso 22. Abominación a Yahvé es el labio mentiroso, pero su deleite está en los que obran fielmente. Qué maravilloso es deleitar al Señor cuando obramos fielmente, hermanos. Se deleita el Señor cuando obramos fielmente. Por eso es que nuestro clamor en lo profundo de nuestro corazón es, Señor, ayúdanos a ser fieles. Para que se produzca deleite en el corazón de Dios, para que haya deleite al corazón de Dios, tenemos que ser fieles, hermanos. Y fidelidad no significa perfección, no significa que seamos perfectos. La persona fiel es la que aun cuando se equivoca sabe volver al camino. Sabe arrepentirse y volver al camino. ¿Ven? Por eso es fiel. Salmo 34, 13 y 14. ...34, 13 y 14... dice... Página 919... Guarda tu lengua... ¿Lo encontraron? 919... Página 919... Guarda tu lengua del mal... y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien... busca la paz y síguela con denuedo. Lo leo de nuevo. ¿Sí? 13 y 14. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela con denuedo. El testigo falso no se quedará sin castigo. Y con este proverbio terminamos. Nos queda todavía la séptima cosa, pero vamos a terminar aquí. El testigo falso no se quedará sin castigo. Proverbios capítulo 19, verso 5, y con este terminamos. Esto debemos creerlo. Página 1019, Proverbios 19. Dice... El 19.5 les dije, ¿no? ¿Lo tienen? El testigo falso no se irá sin castigo, y el que alienta mentiras no escapará. Palabra de Dios, Dios lo dijo, y así será. Amén. Así que tengamos confianza en lo que Dios ha dicho. Tengamos confianza en lo que Dios ha dicho. Que ninguna de estas cosas quedará impune. Hoy, mañana, pasado, en algún momento, esto no va a quedar impune. Los únicos que estamos libres de condenación somos aquellos que hemos sido salvados por el Señor. Por eso oremos para que muchos más sean salvados. Oremos para que muchos más sean salvados. Para que sean salvados de la condenación. ¿Cuál es el primer paso que un evangelismo verdadero tiene que hacer? Es la intercesión. El primer paso para un evangelismo verdadero es la oración, es orar por las personas.